Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, ya en vísperas del comienzo de la marcha federal, esta marcha que va a recorrer todo el país y va a confluir en la Plaza de Mayo el día viernes, con un gran acto a las 5 de la tarde. Bueno, la idea de aquellos que convocamos era, en principio era la central de los trabajadores argentinos, y bueno, después se fueron sumando, porque la verdad que esa fue nuestra idea, ¿no? Sumar en una unidad de acción para poder resistir estas políticas, pero no solamente para resistir estas políticas de ajuste, sino también para generar el espacio necesario para que el movimiento obrero organizado tenga propuestas de poder. Y bueno, la verdad nos sorprendimos de la cantidad de organizaciones que ya no pertenecían al ámbito de la central, pero que volvían, sumaban, participaban. Bueno, hoy esperamos una marcha de carácter, la verdad, muy masivo, pero sobre todo muy federal, muy representativa, muy de todos los sectores del interior del país, donde tal vez las diferencias entre los aparatos sindicales se va debilitando, las fronteras se van diluyendo y aparece mucho más la necesidad de estar juntos, la necesidad de elaborar un programa. Y sobre todo elaborar un programa, que bueno, esto parece un estribillo, parece de la década de los 70, pero no es así. O sea, si hoy adolece de algo, adolecemos las organizaciones del movimiento obrero, es de poder generar una propuesta política, social y económica con una continuidad y sobre todo con un mensaje para que nuestros representados puedan participar, puedan ser parte, puedan recuperar y sostener la idea de que las transformaciones sociales tienen que ver con el accionar colectivo. Para eso, estas consignas tienen que aparecer como reflejando la necesidad de nuestros compañeros, pero a su vez tienen que aparecer con una posibilidad cierta de llevarse adelante y de cambiarle la vida al conjunto, no a nosotros los militantes, sino al conjunto. Y bueno, de esto tenemos un invitado que sabe mucho de comunicación, pero también sabe mucho de lo que es el análisis de la situación política, y no solo coyuntural, sino también estratégica. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Claudia? Gracias la verdad, por la invitación. un gusto tenerte acá. Y bueno, ¿cómo ves esta cuestión de lo que sucedió la semana pasada con esta unificación, entre comillas, de la central de la CGT, ¿no? Y pensaba en lo que vos decías acerca del nivel de la convocatoria. Había una frase de Juan Domingo Perón en el agua siempre pasa, ¿no? Para Muy referirse al pueblo. Si vos ves la configuración del triunvirato de la CGT, te encontrás con que se le escapó el ESMATA por derecha y la UOM por izquierda. Se le escaparon los gremios industriales, algo que es muy raro en la CGT y que va a generar distorsiones a futuro. De hecho, la corriente federal de trabajadores está articulada sobre gremios industriales, petroleros, petroquímicos, aceiteros, gráficos, metalúrgicos, las seccionales más importantes, curtidores. ¿Qué pasa con eso? No hay representación, lo va a conducir un garajista que además representa Barrio Nuevo. Entonces, vale la pena señalar, la Central Federal de Trabajadores no rompió con la estructura de la CGT, sigue siendo un espacio CGTista,
pero, Pero va a buen a entendedor, hacer lo que quiera, claro. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces ¿no? acá en la marcha federal de la que vos hablás confluyen tres sectores esenciales. Es la CTA como elemento convocante, las organizaciones sociales, cooperativas, desocupados, la CETEP y sus variantes, digamos, sea el nombre que fuere el que adopten, y la CGT industrial, mucho más allá de tal o cual conducción. Eso representa al mundo del trabajo en la Argentina. Si vos tuvieras que analizar el por qué, porque nosotros, viste, en general somos buenos analizando el fenómeno, pero a veces no las causas. Sí. Si tuvieras que hacer un diagnóstico de por qué se dio de esta manera, ¿cuál sería el elemento más importante? Yo creo que el sindicalismo argentino tiene en su conducción, por un lado, para hablar bien, porque creo que merece consideración debido a la estructura profunda que hay, un termómetro muy fuerte sobre el conjunto social, sobre el cuerpo social. Y es cierto que, aunque ha caído la popularidad del gobierno, hay un colchón. Ese colchón está perfilado, construido por el éxito de la década ganada, el cual se rechaza, pero es lo que le permite a los sectores medios, claro, decir todavía aguantamos, claro, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, seguimos para adelante. Por otro lado, ya hay compromisos directos de algunos de los dirigentes con el macrismo. Esto fue especificado públicamente antes de la campaña, durante la campaña y en el primer tramo de gobierno. Es decir, hay gente en el movimiento obrero argentino, en su conducción, que tiene algún tipo de relación con los sectores liberal conservadores que han sido históricamente antinacionales y antipopulares. Este es un cuadro de situación real. Ahora, independientemente de lo que resuelvan ellos, yo tengo la sensación que el pueblo argentino, como interés básico, en favor de la industria, sin endeudamiento, con pleno empleo, con distribución interna, rol rector del Estado, marcha hacia una colisión, que nadie lo malinterprete esto, pero este no es un gobierno en disputa, donde viene el movimiento social y le dice, bueno, vamos a modificar esto, y el gobierno dice, bueno, déjenmelo pensar, voy a cambiar la política económica. No lo cambian nada porque es la razón de ser, el ajuste es la razón de ser. Entonces, sea cual fuere la intención que tiene un dirigente, vas hacia una colisión social. Y esto que quede claro, no estoy convocando, esto es objetivo porque es un duelo de intereses, ¿no? Es muy buena la definición, que si uno tiene que sintetizar al gobierno, es un gobierno que tiene que implementar un ajuste y una transferencia de recursos, digamos. Este es el leitmotiv. Dentro de esto no hay errores estratégicos en lo que se está haciendo. Puede haber problemas tácticos de cómo presentar, de las contradicciones que se presentan dentro del bloque de poder, pero no hay errores estratégicos. El gobierno, todas las medidas del gobierno, independientemente de lo más acertadas o lo menos acertadas desde el punto de vista táctico, van hacia un mismo punto. O sea, no nos hemos encontrado con ninguna medida que tienda a redistribuir la riqueza de otra manera que no sea la concentración de los sectores de mayor poder. De cualquier manera, si uno piensa en la historia del movimiento obrero argentino, y vos de eso sabés seguramente mucho más que yo, sabés mucho más que yo. Creo que compartimos ese conocimiento, esta es la verdad, ¿no? pero vos fíjate que si uno hace memoria, nunca la resistencia al liberalismo, por lo menos lo que yo conozco, fue la totalidad del movimiento obrero organizado. Siempre fue un sector, y por lo general un sector minoritario, el que resistió los planes de ajuste, ¿verdad? O sea, el resto quedó estructuralmente ligado al poder, al oficialismo y al Estado. Con lo cual a mí no me sorprende demasiado, aunque uno siempre quiere que quede más de este lado que del otro, ¿no? Pero como que es algo estructural, ¿no te parece? Sí, y es superior ahora que en otros momentos, tal cual lo que estás diciendo. En otro momento, creo que, por ejemplo, en un proceso determinado, Saúl Ubaldini, al frente de la CGT, luego en otro tramo liberal, la CTA y el MTA, en los distintos segmentos, casi operando como vanguardia dentro de una zona social. En este momento es más vasto. Creo que las convocatorias que hemos visto en las calles en todo este periodo son mucho más numerosas
que las que, por ejemplo, en los años 90, primer lustro de los 90, se opusieron a las privatizaciones. No te quepa Eran la escuálidas en Congreso, dignas, atenti, hemos estado allí, pero hoy 350.000 personas, digo, estamos hablando de números muy importantes que hablan de mucha más conciencia popular sobre la necesidad de mientras mejor, mejor. Es decir, mientras mejor le va al pueblo, mejor le va al país. ¿Y a vos te parece que esa mayor conciencia popular está cimentada en que es la primera vez en muchos años y en estos últimos 12 años que discutimos modelo y que los cambios estructurales que ha generado el kirchnerismo han cavado hondo en la conciencia? Sí, se ha logrado cavar trincheras, me parece. Por eso van, con el macartismo van por la política. Van por el peronismo, van por el kirchnerismo, van por el movimiento obrero, sea cual fuere su concepción, en sus variantes, y van por la política. El macartismo destruyó la vida política norteamericana, hoy el Departamento de Estado ha sido tomado por asalto por los grupos financieros, por eso tiene la política que tiene, excluyente internamente. ¿Cómo hacen? Te hacen retroceder. A mí me gustó cuando vos hoy hiciste la introducción y decías, somos militantes. La matriz del macartismo era, alguien objeta, por ejemplo, el plan de salud de Nixon, que deja fuera, como quedó claro, como lo muestra Michael Moore, toda la población, o una parte decisiva de ella. Alguien lo objeta, algún sanitarista o algún militante social, y le dicen, bueno, usted debe ser comunista. Entonces, toda la discusión radica en que demuestre que no es comunista. Eso es lo que quieren hacer con el kirchnerismo, con el peronismo, con el militante sindical. El tipo dice, no estoy de acuerdo con el plan de ajuste. Entonces, pero tenés que dar explicaciones, que sos honrado, que no lucrás para militar, cosas que son inadmisibles. Se cargan el país con eso, con eso se cargan, porque si la conciencia pública acepta eso, queda fuera la discusión política, la quedan los gerentes. Vos decís que si el macartismo realmente toma o se torna una tendencia aceptada por un número importante de compatriotas, la cosa se nos complica. Yo creo que sí, porque han metido en mucha gente, en general en la gente que nunca se jugó por nada, ¿no? Claro. Que se cobra para militar. Han metido esa idea, la idea de la corruptela como hecho del movimiento popular, cuando Baring Brothers, megacanje, blindaje, deuda externa de Martínez de Oz, todo lo que ha pasado en estos años, los grandes grupos económicos son los grandes ladrones de la historia argentina. Sin embargo, le han metido a la gente que si a alguien le alcanzan un sándwich mientras participa de una movilización es un corrupto. Yo creo que atenti con eso, no nos dejemos correr. Y el otro tema tampoco es si algún funcionario anduvo mal, hizo lo incorrecto, se robó 8 millones de dólares. Bueno, yo recuerdo que eso no es argumento para aumentar tarifas, alquileres, expensas, el transporte, porque el Producto Bruto Argentino creció de 300.000 millones de dólares en el año 2003 a 609.000 millones de dólares hoy. Si tenemos 609.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, a mí que no me digan que por un bolso tuvieron que aumentarle las tarifas a la pobre gente que está viviendo de su trabajo, ¿no? No te quepa la menor duda, vos haces, la verdad que haces una buena síntesis. En realidad se está tapando, con el árbol se intenta tapar el bosque, ¿no? Claro. Que es el viejo dicho. Ana María de Luján, dice acá tenemos algunos oyentes que Ana María de Luján, los trabajadores tienen que unirse, no me cabe duda, Ana María, la verdad que es una deuda que tenemos. Juan Carlos de Castelar, ¿qué pasa con la convocatoria que Macri hizo recientemente a la CGT? Esa va para vos. Hay algunos dirigentes que aceptan dialogar y otros que no. Eso es lo que pasa. Sonia, de San Cristóbal, en Cava la desocupación superó el 10%. Es tal cual lo veníamos viendo en los datos que salieron del propio gobierno, ¿no? No nos olvidemos que hace un ratito largo que gobierna Macri. Le fue muy bien a muchos vecinos porteños gracias a las políticas nacionales de intervención del Estado que permitieron que hubiera dinámica de mercado interno.
Cuando alguien se queja de la asignación del vecino, ese es el comprador. Claro. Te quedás sin paritaria y sin asignación y te quedás sin compradores. No sé de qué se quejan algunos amigos, ¿no? Pero han vivido muy bien en Capital, también debido a las políticas nacionales, lo cual le permitió a los oficialismos seguir venciendo. Tal cual, dice, nos pregunta Cristian de Boedo, ¿qué pasará el año que viene con las paritarias? Cristian, la verdad que... Ese vos lo tenés que responder. Ese es para un palo para mi gallinero, como dice. Y bueno, mirá, va a depender de cómo nos encuentren. Si nos encuentra solamente defendiéndonos, vamos a seguir retrocediendo, porque no cabe duda que de conjunto, si bien hoy no retrocedimos en las paritarias, lo que el gobierno pretendía que retrocediésemos, está claro que sí, que hemos retrocedido, porque no se puede en una relación de fuerzas como la que hoy tenemos, decir vamos a salir ganando, porque si no estaría bien este gobierno, estaría mal el anterior. En realidad estamos saliendo perdiendo, no lo que ellos pensaban, ¿sí? Pero estamos perdiendo. Y si empezamos a comparar la participación de los salarios en el PBI, nos vamos a encontrar con que de venir subiendo esa participación de los salarios en el PBI, hemos empezado a caer. ¿Está en nosotros? Sí, está en nosotros, en el movimiento obrero, en la sociedad en su conjunto, tratar de ver cuál es la situación principal y cuál la secundaria, un poco lo que decías vos recién, ¿no? Y es un tema difícil para transmitir y claro a la hora de operar. Si vos tuvieras que decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la fórmula para empezar con el movimiento obrero? Nosotros, por ejemplo, estábamos hablando anoche en una reunión con Hugo Yasky, con Yadarola, charlábamos, bueno, a ver, lo importante es generar, por ejemplo, un piso de salario para la paritaria, de aumento salarial para la paritaria, y poner de acuerdo todas las centrales sindicales en ¿cuál es ese piso? El piso es la inflación. Y generar desde ahí una propuesta donde todas las centrales acuerden que es el 35, es el 35, es el 40, es el 40. Este es el nivel de inflación, ninguna paritaria puede bajar de ese porcentaje. Sería un elemento importante de inicio, ¿no? Me parece muy razonable. Igual yo, podríamos decir, aprendo de lo que hace la dirigencia sindical elegida por su sector. Respeto, creo que vale la pena tomar en cuenta el programa que lanzó la Corriente Federal de Trabajadores, un programa muy interesante, sí, también de 26 puntos como la referencia histórica, y estas iniciativas, los planteos que está teniendo la CTA, son cosas que hay que tomarlas en cuenta como piso de acuerdo. Ahora, es cierto eso, hay varios pisos de acuerdo, ¿no? Varias posibilidades, no a los despidos, un piso a nivel paritario, una contención social, tema salud y tema educación. Yo creo que son pisos que el movimiento obrero en su conjunto puede aceptar. Yo creo que sí. A ver, la clave sigue estando en esta cuestión de que si todos los pobres pegáramos una patada en el piso al mismo tiempo, no quedaría un solo poderoso en pie, ¿no? Se escucharía en China. Se escucharía en China. Y la clave está que también que cuando no podemos alcanzar niveles de acuerdo básicos es porque en definitiva existen intereses de carácter estructural y material contrapuestos, ¿no? Lo que pasa es que la unidad del sur es la pesadilla del norte, esto es lo que pasa. Desde que cuando Perón larga el ABC en el 53, ahora se vuelve a reconfigurar en este último decenio, el UNASUR, el Mercosur, es muy fuerte, entonces dan batalla integral. Por eso le pegan a Bolivia, le pegan a Ecuador, le pegan a Venezuela y le pegan a Brasil y a la Argentina, que son naciones rectoras del continente. Hay que ver el avance conservador a nivel continental, pero no para descorazonarse, porque la multilateralidad persiste. Es decir, hoy mencionábamos a China, China, Rusia, Irán, no resignan al mercado interno el rol rector del Estado, la inversión y el consumo interior. Esto es un verso realizado por los propagandistas que toman como modelo a una Europa que se ha hundido. Europa se ha hundido y se sigue hundiendo, no es que sale. ¿Por qué? Porque apuesta al capital financiero rentístico, no al capital productivo, no a los proyectos de producción e inclusión de mano de obra, de saber, de pensar, trabajar, actuar, hacer con las manos, hacer con la mente. Es lo que ha sacado a flote
a la mayoría de las naciones que han crecido en el último tramo y también al llamado primer mundo cuando creció, porque hablábamos del macartismo. Cuando quiebran la política rooseveltiana a través del análisis de la presión en contra de la vida política interna norteamericana, quiebran a Estados Unidos. Argentina tiene que volver a apostar al proyecto nacional popular en sus distintas variantes. No quiero decir votar tal o cual, es otra discusión. Sí. Pero el proyecto productivo no tiene relevo, no tiene relevo. El proyecto rentístico le sobran millones de personas y se la quiere sacar de encima. Tal cual lo estás planteando. Deberíamos pensar un poco más en la región. O sea, deberíamos hoy pensar para un mercado interno de 600, 700 millones de personas. Claro. Es la clave. Claro. Digamos, porque bueno, a ver, yo debería ser a esta altura de la soirée, como se decía antes, algo evidente que no existe desarrollo si no existe mercado interno. ¿Y quién va a venir a invertir esta cuestión la verdad, tan cretina de que si abaratamos la mano de obra, entonces van a venir inversiones? No, mentira, eso ya lo dijeron en los 90 y no por pasó nada. favor, ¿quién va a venir a invertir solamente con los costos de los fletes? Ya son insalvables, digamos, a este rincón, para decir voy a hacer patria a qué, pero si el capital no es eso, el capital es otra cosa. Claro. Lo único que puede venir acá es capital rentístico. El resto va a tener que ver con el desarrollo del mercado interno, con la capacidad de compra que tengan ese mercado interno, ya sea nacional o regional, digamos, porque el resto no tenemos ninguna ventaja comparativa. Con la capacidad tributaria que ha tenido la Argentina, por eso señalábamos el crecimiento al doble del PBI, es una locura el endeudamiento alcanzado en el primer semestre, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la explicación del endeudamiento? Si la Argentina venía funcionando bien. Por eso la lucha por el diagnóstico es muy importante. Es parecido a lo que se planteó Jauretche año 55, cuando el plan Previs, retorno al coloniaje, ¿no es cierto? Decía, esto es un desastre. Entonces Jauretche dice, no es un desastre. Ustedes quieren presentar un desastre para tomar medidas de ajuste. Claro. Pero esto no es un desastre. Y bueno, acá está pasando algo parecido. No hay nada que explique el endeudamiento de la Argentina, a menos que López nada. Y los 8 millones, reitero, se justifiquen el endeudamiento de miles de millones de dólares. Es una locura. En ese sentido, nosotros lo podemos decir tranquilamente porque hemos vivido de nuestro trabajo. Siempre condenamos cualquier tipo de latrocinio. Ahora, me preocupa informativamente el panorama, porque en vez de estar hablando de estas cosas que estamos hablando, están hablando de cualquier cosa. Ahí como periodista me preocupa mucho. De cualquier pavada. Cualquier cosa. Están diciendo cualquier cosa. Claro. No, la idea que tienen estos tipos es decir, como hay acá un López con 8 millones, seguramente este es el que descubrimos, pero debe haber cientos y cientos más de López dando vueltas por ahí, y eso es lo que ha llevado al país a la situación donde es inevitable el tarifazo, el endeudamiento y lo que significan todas estas medidas que son transferencias de ingresos a los sectores más concentrados del poder económico. Que además, como demuestran los Panama Papers, se lleva la plata afuera, porque ni siquiera es que la reinvierten mal internamente. Bueno, obviamente la jugada es esa, no resisten 12 años. O sea, 12 años de más y más bienestar no resiste un razonamiento de este tipo, porque en todo caso uno podría decir, bueno, sigamos como estábamos, que podría haber muchos o pocos López, pero la verdad que los laburantes estábamos cada vez mejor. Y teníamos una cantidad de condiciones que hoy no tenemos y tenemos perspectivas de perder, ¿no? De perder cada vez más. No es necesario sufrir para vivir. En realidad, mientras mejor. El ahorro de las sociedades contemporáneas no es el colchón ni el banco, ni guardar dinero en las cajas del Estado, es el circulante callejero, es la compra en el comercio compra en el productor y el productor puede vender, circula el capital interno en la República. Querer ajustar, desacelerar la economía, enfriarla, como se está haciendo, lo que hace es perder los ahorros argentinos, al revés de lo que se está propagandizando. Bueno, ya lo dijo en su momento Keynes, ¿no? Acá tiene un puente, ¿qué tiene que hacer? Saque, demuela el puente y vuelve a hacerlo. Claro. Pero usted está loco si ya está hecho. No, pero no entiende. Usted no entiende que eso es lo que genera, lo que genera capitalización de la economía en general. Bueno, en esos términos estamos. Yo creo que podemos tranquilamente generar estas cuestiones que parecen ideas de sentido común, ¿no? Podemos sí generalizarlas y llegar a un acuerdo dentro del movimiento obrero, que es el sector que nos toca
a nosotros. Pero sobre todo lo que me parece que lo que yo planteaba al principio, que era esta cuestión de que las consignas aparezcan como realizables, aparezcan quién las puede viabilizar y aparezca cuál es la perspectiva. Porque vos y yo vamos a seguir trabajando para que las cosas cambien independientemente de la adversidad, inclusive hasta de los propios resultados. Pero eso no aplica para el conjunto de la población y tenemos que llegar al conjunto de la población. Para eso hay que mostrarle la posibilidad de cambiar. Así es. Y en ese sentido es la marcha federal. La marcha federal, entiendo que va a haber un antes y un después de esta marcha federal, porque es el principio de un montón de cosas, digamos. Va a haber un salto cualitativo en esta cuestión de la resistencia y creo además que tenemos que salir de la resistencia y pasar a la ofensiva. Pasar a la ofensiva significa no solamente defendernos a nosotros, sino también generar propuestas que puedan ser tomadas absolutamente por el conjunto. Sí, sí, es política. Exactamente. Anclado en lo social, que es lo que corresponde, para tener asentamiento profundo, calce en la comunidad, es la elaboración del pensamiento político, para hacer programas y propuestas que permitan lidiar electoralmente de manera adecuada. Nada más ni nada menos que eso. Tenemos que recuperar eso, tenemos que sostener lo que conseguimos durante estos años, pero además tenemos que hacer lo que no hicimos, que es generar un programa para el futuro, porque lo que nos mantiene unidos y con posibilidad de cambiar la realidad es un futuro posible para todos. Sí. La verdad te quiero agradecer la presencia, muy bueno, como siempre, muy estimulante el debate, siempre le damos un buen nivel al programa. Nos estamos viendo el próximo martes en una edición más de La Cultura del Trabajo.